Medidas administrativas de protección inmediata. Si eres niña, adolescente, adulta o adulta mayor y vives violencia física, psicológica, económica, sexual o gineco-obstétrica, tienes derecho a solicitar tus medidas administrativas de protección de manera verbal o escrita en las tenencias políticas de tu parroquia o a su vez en el área urbana en la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Con las medidas administrativas de protección inmediata podrás obtener la boleta de auxilio, la orden de restricción en contra del agresor y así evitar cualquier tipo de amenaza o intimidación. Recuerda que con las medidas administrativas de protección inmediata podrás caminar segura hacia una vida libre de violencia. Medidas administrativas inmediatas de protección. De las medidas administrativas de protección se dispondrá de manera inmediata cuando exista vulneración a la integridad de la mujer víctima de violencia y serán otorgadas por las tenencias políticas cuando se trate de parroquias y a nivel cantonal las juntas cantonales de protección de derechos. Además de las medidas administrativas establecidas en las normas vigentes, se contemplará el otorgamiento de una o de varias de las siguientes medidas de protección. Emitir la boleta de auxilio y la orden de restitución de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor. Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual cuando haya sido alejada por este o por un hecho violento, y si así lo solicite, las garantías suficientes para proteger su vida e integridad. A solicitud de la víctima se ordenará la inserción con sus dependientes a un programa de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad en coordinación con el ente rector de las políticas públicas de justicia, la red de casas de acogida, los centros de atención especializados y los espacios de coordinación interinstitucional a nivel territorial. También prohibir a la persona esconder, trasladar, cambiar de residencia o lugar de domicilio a sus hijas o personas dependientes de la misma, sin perjuicio de otras acciones que puedan iniciar. Prohibir el ingreso, el agresor por sí o por terceros, acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentre en situación de violencia o cualquier integrante de su familia. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la integridad física, psicológica o sexual, o a la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia. Ordenar la realización de un inventario de los bienes muebles e inmuebles de la propiedad común o de posesión legítima de la mujer víctima de violencia. Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de violencia. Disponer la activación de los servicios de protección y atención dispuestos en el Sistema Nacional de Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Disponer la inserción de la mujer víctima de violencia y sus dependientes en programas de inclusión social, económica, salud, educación laboral y de cuidados dirigidos a grupos de atención prioritaria, a cargo del ente rector de las políticas públicas e inclusión social y otras instancias locales que brinden este servicio. Disponer el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de violencia contra las mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas de los entes rectores de las políticas públicas de inclusión social, salud y otras instancias locales que brinden este servicio a través de un informe motivado. Prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes, documentos de propiedad de la víctima de violencia, y en caso de hacerlos ocultando o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la mujer víctima de violencia o personas que dependan de ella. Disponer cuando sea necesario la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia sin que se vean afectados en sus derechos laborales o salariales. Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones deportivas, artísticas, de cuidado o de educación formal e informal, todas las que se garanticen de las mujeres en situación de violencia. Muchas gracias. En la exposición tenemos varias instancias a quienes acudir en el caso de violencia de género contra las mujeres. Entre ellas tenemos las juntas cantonales de protección de derechos, las mismas que cuentan con personal especializado y capacitado en la protección de los derechos, así como son las
instancias a las cuales se solicita las medidas de protección inmediatas. Ellas las otorgan, les dan seguimiento y también que velan por su correcta aplicación. Cualquier persona o grupo de personas que tengan conocimiento de algún hecho de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito puede acercarse a solicitar las acciones urgentes y las medidas de protección. Las acciones urgentes son realizadas por la Policía Nacional, es decir, en ese momento que se acerca la persona, y las medidas administrativas son cuando las personas se acercan a las juntas cantonales de protección. Estas se las puede solicitar ya sea de forma verbal o escrita. No necesita patrocinamiento profesional, sino se puede nomás acercar. Gracias. Otro de los ejes de protección está el artículo 55, que es el otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata y que tengan por objeto detener la vulneración del derecho a las mujeres. Las medidas de protección inmediatas serán otorgadas seguidamente por las juntas cantonales de protección de derechos y las tenencias políticas cuando en este sentido se esté vulnerando el derecho a la integridad personal y la vida digna de una mujer. Tenemos que recalcar que la medida de protección debe ser comunicada a los órganos judiciales dentro de las 24 horas para su revisión, asegurándose una supervisión judicial continuada sobre las decisiones tomadas a nivel administrativo. Este proceso asegura que las decisiones sobre medidas de protección estén sujetas a revisión y posibles modificaciones por parte de los órganos judiciales, reforzando así la protección y la justicia hacia las mujeres afectadas. ¿Qué nos dice el artículo 56? El otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata para que tengan por objeto de prevenir la vulneración. Cuando una mujer pide ayuda urgente, la Junta Cantonal de Protección de Derechos tiene que evaluar de inmediato la situación basada en la descripción de los hechos para decidir si se debe otorgar o no medidas de protección. La Junta debe detallar claramente las medidas de protección que se van a tomar, incluyendo cómo, cuándo y dónde se deben aplicar, dependiendo del nivel de riesgo y la situación de vulnerabilidad de la mujer. Durante 3 días, la Junta debe informar a los jueces mediante notificaciones sobre la medida tomada para que ellos puedan confirmar, cambiar o cancelar la medida de ser necesaria. También tenemos en el artículo 57, podemos observar el registro de medidas otorgadas. Es fundamental que todas las medidas de protección tomadas para las mujeres sean registradas en un sistema centralizado. El registro único de violencia contra las mujeres asegura un seguimiento adecuado y coordinado efectivo de las acciones de protección, evitando la duplicación de esfuerzos y garantizando que las víctimas reciban el apoyo necesario. Este registro no solo facilita la administración de toma de medidas, sino que también permite identificar patrones y necesidades en la protección de las mujeres en contra de la violencia. Finalmente tenemos el artículo 58 que nos habla del principio de la impugnabilidad. Este artículo asegura que las medidas de protección urgentes para mujeres víctimas de violencia de género pueden ser concebidas incluso si existe un proceso legal en curso, ya sea la justicia ordinaria o la justicia indígena. Esta garantizará que la protección de la víctima sea prioritaria y que no se vea afectada por la existencia de otros procedimientos judiciales. La impugnabilidad permite que las medidas de protección se mantendrán vigentes y eficaces, independientemente del estatus del proceso ilegal, asegurando una respuesta inmediata y continua a la violencia.